ABS Media Demo. Media Demo. ABS Media Demo. ABS Buenas noches, te invitamos a ver el siguiente programa de La Bisagra. Estamos a unos días de estar en el marco del primer aniversario del gobierno llamado la 4T. Sin embargo, al menos en el tema de los derechos humanos, no hemos visto avances sustantivos ni avances significativos. Por ejemplo, esta amnistía. El caso de Miguel Peralta en Oaxaca ha sido un caso escandaloso. Es una clara violación a sus derechos humanos. Él tiene 4 malas faltas a una transparencia, a los buenos hábitos que debería haber en la ejecución de una justicia. De alguna manera, lo que se está viendo que en los últimos sexenios en México, el Estado mexicano ha castigado duramente a todos los opositores. Hay una política muy dura contra las voces disidentes. El caso de él se enmarca en las asambleas comunitarias, entre la defensa del territorio, contra los megaproyectos, contra los sistemas de partidos políticos que quieren abrirle la puerta a los grandes megaproyectos. Te invitamos a ver este programa. La compañera de Miguel Peralta, cuéntanos quién es él y por qué está detenido. Bueno, Miguel es un compañero de los Xochitlán de Flores Magón. Él es mazateco, se encuentra en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra Mazateca, y bueno, pues él está detenido por haber defendido a su comunidad, por defender la asamblea comunitaria y los sistemas normativos internos que tienen ahí. Está acusado por una familia caciquil que lleva por nombre, bueno, se apellidan Cepeda Lagunas, ellos son los que dirigen o encabezan este grupo caciquil. Y en el año 2010 esta familia se impone en el poder y desde ahí durante varios años ha generado violencia, hostigamiento, represión a la asamblea comunitaria porque ellos se oponen a la intromisión de los partidos políticos y pues a la explotación también de los recursos naturales que existen ahí en la comunidad. Entonces desde ese año pues esta familia los ha reprimido de diferentes formas y en el año 2014 se da un enfrentamiento entre la asamblea comunitaria y este grupo caciquil que tenía tomado el Palacio Municipal y a la raíz de esos hechos es que tienen detenido a Miguel. ¿Qué pasó el día de los hechos que se le imputan? Hay un enfrentamiento, hay un conflicto y en términos generales, ¿qué es lo que se le imputa a él? Sí, bueno, ese día, el 14 de diciembre de 2014, la asamblea comunitaria tenía que elegir a un representante porque ellos todavía tienen representantes tradicionales, además de los representantes que tienen en el cabildo. Ese día iban a elegir a su alcalde municipal, que es una persona que tiene que ser de avanzada edad, tiene que hablar mazateco y se encarga sobre todo de resolver algunos asuntos de tierra. Mientras la asamblea iba a elegir a sus representantes, fueron agredidos por parte del grupo caciquil con armas de fuego y en ese momento se da como una gresca, la gente empieza a correr, sin embargo trata de responder con algunas piedras, pero caen 8 heridos de bala de la asamblea y finalmente la misma gente, que habían más de 1000 personas de la comunidad en la asamblea, detienen a uno de los agresores, que es Manuel Cepeda Lagunas, hijo del cacique principal de la comunidad. Lo detienen, se lo entregan a la policía municipal y la policía municipal junto con el presidente se van a Huautla y Jiménez, que es una localidad donde se encuentra el Ministerio Público, lo entregan con vida y enseguida detienen a todas las personas que se encontraban ahí. Después de algunos días nos enteramos que son acusados de homicidio calificado por la muerte de esta persona, que fue entregado con vida, pero después, en condiciones inciertas, aparece muerto. Y también se les acusa de tentativa de homicidio por supuestamente agredir a la hermana de Manuel Cepeda Lagunas. ¿Cómo es detenido él y en qué fecha? Miguel es detenido después de que detienen a los primeros 7,
Miguel, bueno, se levantan una serie de órdenes de aprehensión contra más de 34 personas de la Asamblea Comunitaria, entre ellos se encontraba Miguel, y a él llegan a la Ciudad de México el 30 de abril de 2015 a detenerlo. Él se encontraba laborando, vienen policías vestidos de civil, se meten al local en donde estaba, lo agreden y se lo llevan, lo mantienen incomunicado por más de 20 horas, y de repente ya aparece en el reclusorio de Tlaxiaco, Oaxaca, y nos enteramos que está detenido allá por una nota periodística porque lo andábamos buscando y no sabíamos. En el contexto de un conflicto social ocurrido en la comunidad de donde él es originario, en el Oxochitlán. Esto a raíz de, pues justo, ¿no?, de que a partir de 2010 pues se altera esta forma tradicional que ellos por muchos años venían como conservando, que es la elección de sus propias autoridades, ¿no?, donde participa todo el pueblo en asamblea, a mano alzada, y esto a partir de 2010 pues se modifica, ¿no?, por la ambición de poder de una familia cacique, los de Paz Lagunas, que crean todo un conflicto social para distraer pues la atención, porque Manuel Cepeda fue presidente municipal del Oxochitlán, y en 2013 llega un requerimiento al presidente municipal nombrado por la asamblea, donde le pide que se aclare un faltante de más de 21 millones de pesos cuando Manuel Cepeda era presidente, y él, en lugar de explicar, decide crear un conflicto social, toma el palacio un mes antes y expulsa a los integrantes. Y justo ese día, el 14 de diciembre del 2014, que es la fecha de los hechos, pues hay un enfrentamiento de los pistoleros que él tenía contratados hacia la asamblea. Pero eso lo utilizan ellos políticamente, porque a raíz de esos hechos, ellos como agresores voltean prácticamente la situación y se hacen las víctimas, ¿no? Y desde esa situación construyen jurídicamente un asunto que finalmente, bueno, pues fue con mentiras, con muchas inconsistencias que nosotros vimos a lo largo de todo este proceso, y en más de estos 4 años, pues nos hemos enfrentado a muchas irregularidades que se han ido, pues poco a poco dilucidando en este proceso, donde vemos que la familia Cepeda tiene las manos metidas en la Procuraduría y en el Poder Judicial, cuando menos del Juzgado de Huautla. En su origen, ¿cuál ha sido las irregularidades jurídicas en torno a esta acusación que se le hace a Miguel Peralta? ¿Cuáles son las principales anomalías y equívocos que hay alrededor de la acusación jurídica de él? Tú como abogado, ¿qué dirías? Pues que pues cuando uno empieza a leer, cuando empiezas a estudiar el expediente, te das cuenta que si bien el estado de Oaxaca tiene un problema por las distancias, ¿no?, que a veces, por ejemplo, en el caso de Miguel, el juzgado donde se está llevando a cabo el proceso, está en un distrito judicial que es del Huautla de Jiménez, es al que corresponde la comunidad del Oxochitlán, y Miguel está interno en un penal que está como a 3 horas de Huautla, que es en el penal de Cuicatlán. Entonces, pues de entrada hay veces que a los presos no los llevan, ¿no? Tienen derecho a estar en sus audiencias y no los llevan. Fue el caso de Miguel, ¿no?, que las primeras audiencias él no estaba presente, ¿no?, cuando es un derecho que él tenía que estar en sus audiencias. Nosotros tuvimos que solicitarlo por escrito para que el juez ordenara al director del penal que lo llevara. Y entonces es eso, ¿no? O sea, él tenía derecho de estar y no estaba presente, ¿no? Nosotros pedíamos, por ejemplo, al principio, copias del expediente. Era un escrito que se tardaban en acordarlo 2 meses después. A Miguel le notificaban al 3er mes. Entonces, el juzgado todo este tiempo ha ido retrasando todo lo que nosotros hemos solicitado. Pedimos, por ejemplo, el interrogatorio hacia los testigos que lo acusan, que es la familia Cepeda y sus testigos, y para llegar a ese punto a interrogarlos, se tardó el juzgado más de año y medio para hacer que ellos fueran a declarar, ¿no? Evadieron por más de año y medio esa citación, y el juzgado fue incapaz, o más bien no quiso cumplir sus determinaciones, los apercibió, los amonestó, los multó y decretó el arresto, y jamás ellos, hasta el final, después de año y medio, se presentaron. Entonces el juzgado ha ido dilatando todas las actuaciones judiciales, pero jugando a favor de la... ¿Tú crees que esto ha sido justo? ¿Qué ha pasado en términos de su proceso ya jurídico?
Pues bueno, la verdad es que llevamos 4 años, 4 meses que ya cumple en un proceso bastante desgastante, complicado, tedioso, corrupto, que es claramente la demostración del sistema de justicia en nuestro país, porque nos hemos tenido que enfrentar a una gran cantidad de irregularidades, donde pues no, en ningún momento desde su detención hasta ahora le han respetado lo que dicen, ¿no? Como las normativas, las leyes, los tratados internacionales, no le han respetado en realidad como todo este debido proceso, ¿no? Que supuestamente existe en nuestro país. Y en los 4 años nos han tratado en el juzgado mixto de Huautla de Jiménez, que es ahí donde se lleva la causa, que es un juzgado muy lejano, donde no hay autoridades que lo puedan observar, y entonces pues en el juzgado hacen lo que quieren, ¿no? Nos dilataban las audiencias, las personas a las que lo acusan no se presentaban a que se les interrogara, o luego no llevaban a Miguel a sus audiencias, aunque es un derecho. Y bueno, los mismos servidores públicos de ese juzgado nos han tratado pues muy mal, ¿no? O sea, siempre ha sido un trato denigrante, se han burlado de nosotros, no acuerdan los documentos cuando tendría que ser. Y pues la verdad es que ha sido un proceso bastante desgastante porque nos hemos enfrentado a la realidad del sistema de justicia en México, ¿no? Que no existe, pues, ¿no? Finalmente Miguel, después de 4 años, es sentenciado y le dan una sentencia de 50 años por esos 2 delitos, a pesar de que los abogados lograron demostrar que no hay pruebas en su contra. Sin embargo, ahora hay una reposición del proceso. ¿En qué consiste y cuál es la importancia de la fecha de este próximo 12 de septiembre, en donde habrá algo que es muy importante para su proceso? Sí, a Miguel lo sentencian el 26 de octubre del 2018, con la sentencia que les comentaba de 50 años por los 2 delitos, homicidio calificado y tentativa de homicidio. Y a partir de ahí los abogados meten un recurso de apelación contra esta sentencia. Nos llevamos más de 8 meses para que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca nos resolviera, nuevamente con varias irregularidades. Y el 5 de julio sale la resolución y regresan el expediente al juzgado de Huautla. Y ahí lo que el magistrado señala es que tienen que reponer la fecha de audiencia final de Miguel porque en la ocasión pasada no lo llevaron a su audiencia, aunque era un derecho. Y no lo llevaron por una campaña de desprestigio que incrementó o que orquestó la diputada Elisa Cepeda, que es ahora quien lo acusa, que a partir de estos 4 años ella ha ido incrementando poder y ya es diputada. Entonces, a partir de su intromisión es que no llevan a Miguel a su audiencia, y el secretario de Acuerdos pues también omitió hacer los documentos necesarios. Entonces lo que dice el magistrado es que tienen que reponer esa audiencia final y después de eso dictarle una nueva sentencia. Ahí es donde está la clave de la importancia que tiene este 12 de septiembre, porque Miguel puede volver a recibir o debe de volver a recibir una sentencia que debería de ser de libertad si es que el sistema de justicia o el poder judicial del Estado de Oaxaca quiere realmente hacer su labor. Ahora, independientemente del resultado de esta audiencia el 12 de septiembre, te quería preguntar cuál es en tu opinión, la importancia en general, cuál es el conflicto que ha llevado a Miguel Peralta a esta situación y cuáles las razones por las que en general en México, en todo el público que nos vea esta entrevista, debería informarse sobre el caso Peralta. Es decir, cuál es la importancia de él en este proceso y en este país que estamos viviendo en este momento. Pues el encarcelamiento de Miguel representa para mí diferentes cosas, ¿no? Porque no es solo como que una persona está detenida injustamente, sino que está detenida por el poder que ostenta una familia, un grupo caciquil que en México, en las comunidades indígenas, es de Morena ahora es de Morena, que incluso ha pasado por diferentes partidos. Bueno, en México tenemos claros ejemplos, en la mayoría de las comunidades indígenas existe el cacicazgo, y bueno, en los Xochitlán de Flores, Magón no es la excepción. Esta familia ha llevado por años
intrometerse con otras familias poderosas de las que se ha roto y se ha generado, ostentan ese poder en la comunidad, porque bueno, no estamos hablando solo del encarcelamiento de Miguel, sino de ya en algún momento fueron más de 15 personas detenidas por esta causa. Ahora ya solo se encuentran 8 personas detenidas, pero todavía existe. Miguel Peralta, yo te quería preguntar, ¿cómo se encuentra él? Pues él ahora está fuerte, sabe que él tiene que salir porque él no es ningún asesino, él no ha matado a nadie. Yo llevo ya casi 15 años de conocerlo y pues en ese tiempo lo que hemos visto nos ha tocado vivir ya de diferentes maneras esta violencia que vive esta familia, y él está seguro de que tiene que salir porque las pruebas que hay o que están en el expediente no son suficientes para que lo mantengan. Ya recibimos un golpe cuando nos dieron la sentencia de 50 años, pero sabe que tiene que salir, tiene que ser libre, y está fuerte, está con ánimo, y también pues está esperando como esta solidaridad que nos ha mantenido durante los 4 años para que él pues llegue como con más ánimo a su audiencia, y pues eso. Bueno, muchas gracias. Que curiosamente son los opositores a Elisa y a Manuel, y que lo señalan. Estuvo con orden de aprehensión la mamá de Miguel, sus hermanos, sus primos, sus tíos. Entonces nos damos cuenta que esto es una venganza política de los Cepeda hacia la gente de la Asamblea. Y en sentido contrario, de la gente que fue herida por parte de la Asamblea Comunitaria, ¿hay detenidos o se ve ahí claramente la parcialidad de las autoridades? Qué bueno que comentas esa parte, porque justo el día de la agresión de los pistoleros de Manuel Cepeda hacia la Asamblea, hubo aproximadamente 8 personas heridas de bala, ¿no? Gente adulta que estaba ahí, algunos niños, y ellos denunciaron después de recibir esa agresión, fueron a denunciar esos hechos, y hasta la fecha han sido investigaciones que no han prosperado, que se han quedado ahí, que han sido congeladas, ¿no? Porque justo los Cepeda tienen la mano metida en la Procuraduría, y esas averiguaciones no las han consignado ante un juez penal para que se investigue. Entonces es la muestra clara y evidente de cómo a los Cepeda sí les hacen justicia, y a la gente de la Asamblea le retardan la justicia, y si pueden archivar los expedientes, pues lo hacen. Entonces son parámetros totalmente distintos, ¿no? Un claro ejemplo de parcialidad por parte de las autoridades. Ahora, también finalmente te quería preguntar la importancia de la audiencia del 12 de septiembre. ¿Cuál es, en tu opinión, esta coyuntura, este momento del proceso jurídico? ¿Cuál es la importancia y qué es lo que debe saber el resto de la sociedad mexicana, el resto del movimiento social que debe de conocer el caso de Miguel Peralta? Sí, mira, esta audiencia que está por celebrarse el próximo 12 de septiembre es importante. De hecho, ya habíamos pasado por esa audiencia el año pasado, ¿no? Pero como parte de las irregularidades que se han cometido en este asunto con Miguel, fue que el 28 de septiembre del 2018, que fue cuando se celebró la audiencia pasada, Miguel tenía que estar presente, ya lo habíamos solicitado. Pero en una argucia, en una maniobra jurídica por parte del juzgado, ellos no lo presentan, no le mandan el oficio al director del penal para que él estuviera presente, porque la intención era de ellos que no se llevara a cabo la audiencia. Entonces nosotros dijimos, no, pues no queremos que se retrase más la resolución, ¿no? Miguel, a partir de ese momento se había puesto en huelga de hambre, dijimos, no podemos que se retrase más esto. Entonces, Miguel habló por teléfono, me llama a mí a mi teléfono, y yo le digo al juzgado, Miguel me está hablando y quiere hacer uso de la palabra. Se certificó que era Miguel Peralta, preguntaron quién es, cómo te llamas, asentaron en el expediente que se trataba de él, y bueno, después de eso se dicta la sentencia, una sentencia condenatoria de 50 años, donde lo encuentran responsable de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio calificado, y nosotros nos vamos a la apelación, porque obviamente pues, era una sentencia injusta. Y cuando esa apelación, después de casi un año también, por otra artimaña legal del juzgado, que logran retrasarlo,
se resuelve esa apelación que nosotros interpusimos, pero el magistrado que resuelve de la tercera sala penal no entra al fondo de si Miguel es responsable o no. Se va, revoca la resolución del juzgado en ese sentido, porque dice...